Bueno, ahora sí, doctor, le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y corrigiendo un poco, soy estudiante de doctorado en matemática aplicada, aún no soy doctor, estoy en ese proceso. Agradeciendo la oportunidad del evento, de poder presentar mi trabajo en este evento tan importante. Voy a compartir mi pantalla. Ahí estoy. ¿Ustedes siguen ver mi pantalla ahí? ¿Está todo bien? ¿Aló? Sí, ya se ve perfectamente. ¿Sí? Ya. Bueno, doy también las gracias a la Universidad Estadual de Campinas, al Instituto de Matemáticas, donde realizo mi doctorado en matemática aplicada, y unas fundaciones, la Fundación CNPq de Brasil y la Fundación Ceiba de Colombia, quienes soportan esta investigación. Voy a presentar parte de mi trabajo de tesis doctoral que estoy realizando bajo la supervisión del doctor Joao Frederico da Costa Acevedo Meyer y Roberta Regina Del Boni, la coorientadora. Para cambiar un poco de temática, puesto que se ha hablado bastante de COVID-19, hoy voy a hablar de VIH-Sida. Voy a presentar un caso de transmisión, caso del triángulo, que consiste en la infección en 3 poblaciones con diferentes preferencias sexuales. El contenido de la charla son 6 ítems. En primer lugar, voy a hablar de una introducción y una pequeña caracterización biológica del virus y posterior síndrome, una referencia literaria que realicé de algunos modelos matemáticos en el periodo de 2012 a 2019, después el modelo de triángulo de transmisión, el análisis matemático que fue realizado y una secuencia de pasos que nos llevaron a entender matemáticamente ese modelo, unos submodelos y finalmente unos comentarios finales. Comienzo con este mapa de prevalencia de VIH-Sida para pacientes entre 15 y 49 años de edad, donde podemos ver que países del sur de África son los más afectados y lastimosamente responsables por más del 50% de las infecciones en el mundo. La interpretación biológica del virus se resume en esta diapositiva. Tenemos 2 poblaciones celulares. En azul tenemos linfocitos CD4+, que son los principalmente atacados por el virus. En rojo, la carga viral, y tenemos 3 fases. En la fase aguda, que puede durar de 1 a 3 meses, la carga viral crece rápidamente y disminuye a un nivel estable debido a que en ese momento inicial la cantidad de defensas del cuerpo humano, los linfocitos, son bastantes, entonces se consigue disminuir drásticamente este nivel. Tengo que aclarar que la siguiente fase crónica, en esta diapositiva está representada sin tratamiento antirretroviral. Y sin tratamiento antirretroviral, esta fase puede durar entre 7 y 9 años, donde la carga viral aumenta lentamente, la cantidad de linfocitos CD4+ disminuye hasta un nivel inferior a 200 células por milímetro cúbico de sangre. Con tratamiento antirretroviral y una buena adhesión al tratamiento, o sea, tomar los remedios todos los días a una misma hora, se consigue ampliar esta fase crónica hasta 30 años y posiblemente concluir que un paciente infectado con VIH puede tener el mismo estilo de vida que una persona que no está infectada. Bueno, después de este punto de 200 células por milímetro cúbico, se tiene la fase AIDS, que puede durar entre 1 y 2 años, y posteriormente, como dicen en México, se les aparece el chamuco. En segundo lugar, y
Hicimos una referencia bibliográfica de 101 modelos presentes en la referencia, en todos los modelos que hablan de VIH-Sida. Conseguimos identificar algunas hipótesis, algunas formas de tratamiento, y lo importante es que vimos una estructura similar en todos ellos, y es esta estructura tipo SI, con subdivisiones de susceptibles e infectados y un compartimento para personas con SIDA. Tenemos un reclutamiento constante de susceptibles, una fuerza de infección entre susceptibles e infectados, una tasa de transferencia entre infectados con AIDS, y una muerte natural en todos los compartimentos y una muerte adicional en personas con SIDA. Tengo que mencionar que en la revisión literaria tuve también la oportunidad de hablar con un especialista en VIH, el profesor Alexandre Naime Barbosa, quien es el encargado de tratar a personas infectadas en el Hospital de las Clínicas en la ciudad de Botucatu, Brasil, quien me ayudó a validar biológicamente mi modelo, me ayudó a entender el tratamiento y considerar algunas características que por mi formación matemática tal vez dejé por alto. Entonces aprovecho la oportunidad para agradecer al profesor Alexandre. El triángulo de transmisión consiste en 3 poblaciones: hombres homosexuales, hombres heterosexuales y mujeres homosexuales. Tenemos 3 comportamientos. Tenemos un comportamiento homosexual entre hombres homosexuales, un comportamiento bisexual entre hombres homosexuales con mujeres heterosexuales y hombres homosexuales con hombres heterosexuales, el cual al parecer es un tratamiento, un comportamiento muy poco probable, pero que está justificado en algunas referencias. Aquí les dejé al final de la figura una referencia donde está estipulado ese contacto, Sexual Identity, de Rosario Margaret, de 2006. Pasamos a considerar las variables que utilizamos en el modelo. Son 8 variables. Las 6 primeras son susceptibles e infectados entre homosexuales, hombres, heterosexuales mujeres y heterosexuales hombres. Hay un compartimento de personas inicialmente tratadas con antirretrovirales y unas personas con SIDA. Los 16 parámetros que fueron necesarios los vamos a explicar con más detalle en el diagrama de flujo correspondiente. Y nos volvemos a la diapositiva para hablar de los contagios. Hay muchos contagios. Consideramos algunos, por ejemplo, que los homosexuales se infectan entre ellos. Consideramos que los homosexuales infectan a las personas heterosexuales, y que las personas heterosexuales se infectan uno al otro, y viceversa. Bueno, considerar otros contactos, como por ejemplo que los heterosexuales infectan a los homosexuales, pues nos lleva a tener un modelo matemático un poco con más hipótesis, con más compartimentos y un poco más robusto. Podría pensarse un poco más realista, pero a la vez está siendo muy poco manejable, ¿no? Matemáticamente. Entonces, hacemos nuestro modelo y luego vamos a considerar submodelos. Es como el procedimiento que es como más directo en estos casos. Esos contagios nos llevan a considerar 5 fuerzas de infección: una fuerza de infección para homosexuales, dos fuerzas de infección en bisexuales, comportamiento bisexual, y 2 fuerzas de infección en heterosexuales. Estos parámetros, beta H, son el producto del número de acompañantes sexuales y la probabilidad de transmisión en ese contacto. Bueno, para todos los casos. Este es nuestro diagrama que incluye todas las hipótesis que consideramos, todas las variables, los parámetros. Vemos aquí las 5 fuerzas de infección, los reclutamientos constantes en los susceptibles, la tasa de salida de infectados para personas tratadas y para personas
con SIDA, la proporción de personas tratadas y una transferencia de personas tratadas para personas con AIDS, que cuando el tratamiento es muy efectivo, o sea, tiene buena adhesión al tratamiento, es muy poco probable, pero hay que considerar. Tenemos una mortalidad natural en todos los compartimentos y una mortalidad adicional para personas que tienen SIDA. Bueno, esa dinámica anterior está gobernada por un sistema de 8 ecuaciones diferenciales ordinarias, no lineales y autónomas, es decir, los parámetros son constantes. Luego de ese modelo, realizamos el análisis matemático en estas etapas. Primero, un análisis de positividad nos permitió ver que las soluciones son positivas con condiciones iniciales positivas. Un conjunto positivamente invariante. Calculamos luego el número de reproducción básica según el método de próxima generación, expuesto en Van den Driest. Al final de la charla les dejo la referencia. Consiste en la creación de dos matrices, una matriz de infección, otra matriz de transferencia. Esa matriz de transferencia es no singular, por lo tanto la inversa, podemos calcular la inversa y multiplicar por F, y el radio espectral de esa matriz es el R0 buscado. Identificamos este valor como el R0 heterosexual, el R0 homosexual, puesto que tienen que ver con las correspondientes probabilidades de infección. Aquí la explicación biológica tiene mucho que ver, puesto que es científicamente comprobado que la probabilidad de transmisión homosexual es mucho más grande que la probabilidad de transmisión heterosexual. Entonces, es biológicamente viable considerar que el R0 de nuestro modelo está dado por el R0 homosexual. Calculamos posteriormente los puntos estacionarios y para eso resolvemos nuestro sistema homogéneo correspondiente. Obtuvimos 6 puntos. El primero, un equilibrio endémico, que es es el escenario cuando no hay infección. Segundo, un equilibrio frontera, que es cuando no se tiene infectados homosexuales. Y el equilibrio endémico, las coordenadas del equilibrio endémico están en función de los infectados hombres y mujeres. Vimos que las infectadas mujeres heterosexuales dependen de los hombres heterosexuales infectados y que los hombres heterosexuales infectados obedecen a las raíces de un polinomio de cuarto grado. Nuestra próxima tarea era identificar de estas raíces cuáles son positivas y localmente estables. Para lo primero, organizamos aquí todas las posibilidades. Esto se conoce como regla de signos de Descartes, donde me dice el número de posibles raíces positivas en función de cómo son los coeficientes. Sabemos que el coeficiente Q sub 0 es positivo siempre, y Q sub 4 depende del R0 heterosexual. Entonces, variamos los términos, los coeficientes intermedios, esas son todas las posibilidades, y vemos que puede tener hasta 4 posibles raíces positivas. Esta gráfica me resume la existencia de los diferentes puntos estacionarios que calculé, dependiendo del R0 homosexual, aquí en línea vertical, y horizontal el R0 heterosexual. Bueno, por ejemplo, si ambos son menores que 1, solo existe el equilibrio trivial, el libre de la infección. Posteriormente, también realizamos una simulación numérica para saber cuáles de esas soluciones son estables. Esta lo hicimos en MATLAB. Para eso programamos la matriz jacobiana correspondiente al sistema, programamos el equilibrio endémico, el polinomio de cuarto grado, y pusimos a variar R0 homosexual. Y le dijimos a MATLAB que me pintara en rojo cuando el autovalor de la matriz jacobiana tenga parte real positiva, y en azul cuando el autovalor tenga parte real negativa. Entonces tenemos estabilidad en azul e inestabilidad local en rojo. Entonces, sorprendentemente vemos que después de R0 homosexual igual a 1, tenemos solo una raíz estable. Y aquí hay 3 raíces que son inestables.
Antes de R0 homosexual igual a 1 se tienen las 4 inestables. Aquí recuerdo la charla que asistí ayer del profesor Ignacio Barradas, donde nos hablaba de los diagramas de bifurcación. Él nos explicaba que hay varios tipos. Este que les muestro aquí es un diagrama de bifurcación hacia adelante. Existe otro diagrama de bifurcación que es hacia atrás, que no es el recomendable que suceda, porque eso me lleva a considerar equilibrios endémicos estables cuando el R0 es menor que 1. Felizmente, para nuestro caso, nos dio bifurcación hacia adelante. Aquí verticalmente tenemos las raíces del polinomio y pusimos a variar el parámetro beta h, que es el parámetro de probabilidad en homosexuales. Bueno, eso nos permitió formular este teorema. Calculamos estabilidad local y global de los puntos estacionarios. Para el equilibrio trivial vimos que es localmente estable cuando R0 homosexual es menor que 1 y es globalmente estable cuando también es menor que 1, pero en la segunda parte tuvimos que utilizar funciones de Lyapunov. Para el equilibrio frontera vimos que es localmente estable cuando el R0 heterosexual es mayor que 1 y el R0 homosexual es menor que 1. Y esta fue la tarea mayor de todas, demostrar que el equilibrio endémico es globalmente estable si el R0 homosexual es mayor que 1. Fue una tarea que nos demoró como 2 o 3 meses, pero la conseguimos demostrar. Un análisis de sensibilidad, el objetivo es ver cuáles parámetros contribuyen para las salidas, en las salidas del modelo. Entonces, utilizamos la técnica de Latin Hypercube Sampling y coeficientes de relación parcial, que fue establecida en Marino, 2008, al final también les dejo la referencia. Y de los 16 parámetros que teníamos inicialmente, escogimos 8 que tienen que ver con el número de reproducción básica, las 5 fuerzas de infección, la proporción de hombres homosexuales, la proporción de personas tratadas, y encontramos estos diagramas de correlación. Por ejemplo, aquí tenemos las 3 salidas de infectados, homosexuales, mujeres y hombres heterosexuales. Homosexuales vemos, por ejemplo, que parámetros como la tasa de salida de los infectados tiene un gran efecto negativo en todas las salidas. En este caso, gamma, que es la proporción de hombres heterosexuales, aquí actúa negativamente. Beta H es la infección en homosexuales y beta S es la infección en heterosexuales. Entonces, beta H es positivo, beta S negativo. Mientras que, por ejemplo, en hombres heterosexuales, ese parámetro que era negativo en los homosexuales ahora es positivo. La infección en homosexuales no afecta mucho. La infección en heterosexuales afecta más que antes. Y alfa es como el parámetro más sensible. Alfa es la salida de los infectados. El parámetro más sensible en todas las salidas. Y en el número de reproducción básica también. Hicimos unas simulaciones numéricas con algunas referencias de la literatura y otros valores asumidos. Y con algunas condiciones iniciales vimos, y con los datos de la tabla, que el R0 homosexual es menor que 1. De esta manera, el equilibrio trivial se vuelve un atractor. Luego, los submodelos. En primer lugar, consideramos, quitamos el contacto entre hombres homosexuales y hombres heterosexuales, o sea, estos términos que están en azul van a desaparecer, y con eso se elimina una no linealidad del modelo, tornándolo un poco más sencillo de calcular. Por ejemplo, los puntos estacionarios, el equilibrio trivial y el equilibrio frontera son los mismos que antes. El equilibrio endémico ahora está dado por un polinomio de grado 3, donde conocemos 3 de los 4 coeficientes, y solo variamos uno de ellos y tenemos estas 2 posibilidades. ¿Listo? Según la regla de Descartes. Utilizamos ese mismo código, pero esta vez programamos el polinomio de grado 3.
y vimos también que el comportamiento es similar, que en el R0 homosexual mayor que 1 existe solamente una raíz localmente estable y las otras son inestables. Nuestro segundo submodelo es un modelo netamente heterosexual, donde desconsideramos las poblaciones homosexuales y todos los términos que tienen que ver con el contacto bisexual. Esto nos simplifica mucho. El método de próxima generación da un R0 el R0 heterosexual que fue calculado anteriormente. Ahora tenemos la presencia de únicamente dos equilibrios puntos estacionarios, son el equilibrio trivial y un equilibrio endémico que depende del R0 heterosexual. Aquí no hay R0 homosexual, lógicamente. El diagrama de bifurcación también, lógicamente, debe ser hacia adelante, puesto que solamente hay un solo equilibrio endémico y es estable. Lo vimos aquí según el código que conseguimos programar. Y eso nos lleva a establecer este teorema, que el único equilibrio endémico del submodelo B es estable, localmente estable, cuando R0 heterosexual es mayor que 1 y no existe cuando R0 heterosexual es menor que 1. Finalmente, unos comentarios finales aquí. La primera es que este trabajo está siendo desarrollado hasta el momento y las comparaciones entre el modelo completo y los submodelos es uno de nuestros próximos pasos. El trabajo de tesis incluye también modelos considerando otras hipótesis tales como transmisión vertical de madre para hijo o usuarios de drogas inyectables. El submodelo B de transmisión heterosexual será aplicado en la ciudad de San Juan de Pasto, en Colombia, y para esto será necesario realizar una estimación de parámetros y una posible fecha para la defensa de tesis va a suceder en mayo de 2021. Eso, las referencias para la estabilidad global, para el análisis de sensibilidad global de Marino, que les mencioné anteriormente, van de Andrés para el cálculo del número de reproducción. Están aquí y ahí está al fondo mi director de tesis y cualquier preguntas, comentarios, me escriben a mi correo. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas por si alguien quiere preguntar. Bueno, parece que nadie quiere preguntar. Bueno, si no hay preguntas, le agradecemos al doctor Cristian por su plática y le hacemos entrega de manera virtual le hacemos entrega de su constancia, solamente que no me permite compartir pantalla ahorita. ¿Dejo de compartir? Sí, deje de compartir, por favor. Ya. Bueno. Entonces, como le decía, le hacemos entrega de su constancia y se la enviaremos a su correo posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted. Gracias a todos los participantes y damos por finalizada la sesión. Muchas gracias. Hasta luego.